Yo la verdad que, como no me quiero dejar atrás ni una frase, ni una palabra, ni una sílaba, ni una coma, y como veo sumamente instructiva esta moción, pues le voy a dar lectura. Aparte son 2 carillas solamente de un simple folio. Durante este año, los españoles hemos asistido a una subida continuada y explosiva del precio de la luz hasta triplicar el precio registrado hace un año. Y aunque esta subida no es exclusiva de nuestro país, porque no lo es, la intensidad de los incrementos experimentados en España sí que es única. A comienzo de año, mientras medio país sufría las consecuencias de Filomena, el gobierno de PSOE y Podemos, que había prometido acabar contra la pobreza energética, no tomó ninguna medida, absolutamente ninguna medida, para atajar subidas que llegaron a ser del 20%. 6 meses después implantó una serie de medidas que no han tenido ningún efecto. A finales de junio, el Gobierno aprobó una insuficiente y temporal bajada de impuestos, que solo será efectiva hasta septiembre, en el caso de la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, y diciembre, en el caso de la reducción del IVA, respectivamente. Antes habían entrado en vigor unas nuevas tarifas que el propio Gobierno admitió que no iban a abaratar el precio de la luz. ¿Para qué lo hizo, pues? Sino que se trataba de hacer un ejercicio de pedagogía, efectivamente. La pedagogía de la izquierda. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y dónde hacerlo? Es lo que saben hacer perfecta y estupendamente bien. Y que realmente suponían un obsceno, lo digo obsceno, ejercicio de intervencionismo en la vida y en la capacidad de decisión de los españoles, ya que el Gobierno nos iba a decir en qué momento del día, principalmente de madrugada, había que usar la lavadora o el lavavajillas. Eso era antes. Ahora hay que utilizar la lavadora y la lavavajillas en otro momento, ya no de madrugada. Y durante todo el verano hemos ido batiendo récords en el precio de la luz, cada día, uno tras otro, mientras que el Gobierno, primero, utilizó la excusa de la Unión Europea para seguir sin hacer nada. Así, la ministra Rivera llegó a afirmar que Europa no quiere cambiar el modelo de fijación de precio de energía, afirmación que la Unión Europea desmintió un día después. Es decir, quedamos como siempre, de maravilla. Hacemos el ridículo, pero es que nos da igual, o les da igual a unos cuantos. A mi partido, no. Y segundo, planteó la creación de una empresa pública para gestionar la energía, a pesar de que las experiencias puestas en marcha por los gobiernos populistas de Barcelona y Cádiz en nuestro país, así como las experiencias internacionales, nos demuestran que una empresa pública no abarataría la factura de la luz, incluso podría agravar el problema. Todo ello para no actuar sobre aquellos aspectos que configuran el precio de la luz y sobre lo que sí tiene competencia directa, puesto que el intervencionismo gubernamental, insisto, intervencionismo gubernamental, es decir, no de la señora Ayuso, ni del señor Moreno, ni del señor Feijóo, ni ese gobierno cool que está en Cataluña, ni en unas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, no, intervencionismo del gobierno central. Es responsable de un 56% del coste de la factura, 43% se debe a coste regulado y un 13,55% a los impuestos aplicados. Dentro de los costes regulados, los incentivos a la energía renovable, que suponen un 39%, otro 40% se deben a los costes de red de distribución y otro 20% a costes, entre los que se encuentra el déficit tarifario anual. Si hablamos de los impuestos, un 32% lo genera el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y un 67% se debe al IVA reducido del 10%. He omitido los decimales para ser un poco práctico y no extenderme con los números. A este respecto, el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados hasta 6 propuestas. 6. Han sido 6 propuestas, con medidas concretas para rebajar la factura de la luz en los últimos meses. Todas ellas, las seis, han sido rechazadas por el Gobierno de España y por sus socios parlamentarios. Por estos motivos, y ante la inacción y las mentiras del Gobierno de España respecto a la escalada del precio de la luz, que no solo lastra la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia, que no voy a entrar ahora a valorar,
sino que también ha provocado la mayor subida de los precios en una década, en estos 10 últimos años, y pone en peligro la viabilidad de muchas empresas. El Grupo Popular, por tanto, en el Ayuntamiento de Benalmádena, presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente las siguientes medidas para rebajar la factura de la electricidad, contenidas en la proposición de ley registrada por el Partido Popular el pasado 7 de septiembre en el Congreso de Diputados, y que contribuirían a reducir la factura de la luz pues, en un 20%. En primer lugar, de bajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7% al 0%. Del 7% al 0%, modificando para ello un artículo, el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad. Concepto, sostenibilidad energética. En segundo lugar, aumentar hasta 2.000 millones de euros el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de los derechos de emisión de CO2, modificando el apartado B de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, para actualizarlo a los ingresos que realmente se obtienen. En tercer lugar, mantener el tipo de IVA aplicable a la electricidad en el 10% de manera indefinida, modificando el artículo 91.1, apartado 1 de la Ley 37/1992, del impuesto sobre el valor añadido. Y en cuarto y último lugar, modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como las anualidades de la deuda del sistema eléctrico y los gastos derivados de la actividad de producción de energía eléctrica, los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Muchas gracias.